Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos. Hoy quiero mostrarles uno de los cruceros más grandes y espectaculares del mundo. Quédate conmigo. El primer trámite es las tarjetas de embarque. Después el paso de la seguridad. Y un pequeño chequeo rutinario que en caso de los que tengan pasaportes cubanos se les retira y al otro día se lo llevan a la habitación. Ya después de hacer este chequeo rutinario, donde también nos revisaron los certificados de vacunación, seguimos entonces hacia el barco. Bueno, y aquí ya vamos a abordar al barco. Aquí están viendo 15 cubiertas, que son los pisos. Ahí vemos la family, loca por entrar al barco para ir hasta el piso 11 para comer. Ahí pueden ver ya un detalle del barco, los toboganes como sobresalen por fuera. En la entrada nos vuelven a chequear, es normal. Bueno, ya pisamos el barco. Bienvenidos a Royal Caribe. Bueno, ahora vamos para la habitación a dejar todo el equipaje y nos tocó el piso 9. No, pues nos vamos a quedar en un camarote interior, el 9649. A ver qué tal que nos ofrece. Es para 4 personas. Aquí tiene muchos espejitos, gavetita, con algunas cositas, su televisión, su teléfono, sus lamparitas, muchos espejitos, una camita que se ve muy rica. La otra cama sería el mismo sofá. Es un sofá cama que se abre, que no lo tenemos que abrir nosotros porque viene una persona a abrirlo y bueno, se encarga de organizarlo. Luego el bañito sí es mini. Aquí 2 personas delgaditas caben juntas. Pero es realmente chiquitito, pero tiene todo lo necesario, lo imprescindible. Al final nosotros aquí no vamos a estar mucho tiempo, es solo llegar, cambiarnos, bañarnos, dormir y todo el tiempo descubriendo nuevas ciudades, nuevos sitios. Aquí tienen su gel, que también es champú, un jaboncito, las toallas siempre muy blanquitas, limpitas, impolutas, vasitos para lavarnos los dientes en la mañana, utilizar agüita fácilmente. Y bueno, pues este sería todo lo que nos ofrece. A ver, espera, vamos a descubrir a ver qué más hay aquí. Mira, ¿qué tenemos aquí? Una neverita. Tenemos una neverita por si queremos comprar también algo. La caja fuerte también. Ah, arriba tenemos la caja fuerte. Bueno, pues aquí guardaremos nuestros millones. Y a ver, gavetita, secador de pelo, o sea, no tienen que preocuparse por traer secador de pelo. Mira, nos han traído también un gel alcohólico, gavetita. Y bueno, pues este sería interior. Ya les dije lo básico para estar estos días. Es el más económico y está muy bien, a mí me gusta. Bueno, queríamos mostrarles que hemos llegado y nos hemos encontrado así las literas. Y entonces, bueno, pues creo que van a dormir con más confort los niños arriba, el matrimonio abajo, o sea, nosotros abajo. Y mucho mejor que este sofá cama, la verdad. Pues ya saben, 4 personas y a disfrutar. Como medida de seguridad, antes de entrar te ponen el jabón, te ponen todo para que tú te desinfectes. Pero un dato curioso, pensé que me iban a hacer la prueba antígeno, pero como ayer en Madrid nos hicimos la prueba antígeno, pues ya no hubo que hacérsela. Bueno, aquí pueden ver una decoración muy bella. El nombre del barco, Voyage of the Sea, y la bandera americana. Esto es precisamente porque hoy es 4 de julio y es el día de la independencia de los Estados Unidos. El Giselle va a hacer una degustación de parte de la bandera. Un cupcake, vamos a probarlo, me encantan.
Está muy rico. Aquí tenemos la pizza. Hay de todo. En la parte de los postres hay para escoger. Y con muy bonita decoración. Para los que les gustan los vegetales, también hay para todos los gustos. Quesos de todo tipo. Es para lo que es la parte napolitana. Pollo, carnes, arroz. Bueno, esto es para nunca terminar. Pero miren esta especialidad. Una paella. ¿Ves, María? Y si seguimos por aquí, tenemos más dulce. Y aquí tenemos otras cosas. Esto es de vegetales. Por aquí también tenemos muchas cosas. Carnes de diferentes tipos. Los panes que no pueden faltar. Parte jamón, quesos. De nuevo arroz, carne. Bueno, señores, de todo. Bueno, adelante va la family. Ya comieron. Y como comieron, lo que quieren es ahora ir a una actividad que es la del simulacro. Recuérdense, este es el buffet de lo que es la cubierta 11. Bueno, los ascensores son panorámicos, fíjense en el detalle este. Siempre te aparece el día, es decir, el Sunday, que es domingo. Bueno, les voy a mostrar un poco sobre el barco. Aquí hay una cafetería que se llama Taberna y un poquito más acá está lo que es el casino. Casino que al ser esto un barco de una compañía americana, se van a hacer la idea de que están en uno de los casinos de Las Vegas, ¿no? Claro, ahora nadie está jugando porque ahora todo el mundo está en la entrada del barco y comiendo. Ya pasamos por lo que es el simulacro que se hace para en caso de emergencia. Pero aquí pueden ver de que hay todo tipo de máquinas, todo tipo de juegos. Ahora entramos aquí en lo que es Channel Bar. Recuérdense que este barco tiene muchos bares, cafeterías, por donde quiera. Pero ya podrán ir apreciando la belleza del mes. Money. Bueno, este es el restaurante. Ya pueden ver que tiene 3 pisos. La mesa que nos tocó a nosotros siempre va a ser la misma, la número 504. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Carlos. Happy birthday to you. One more time. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Volvimos de nuevo por el casino porque ahí no es la mejor decisión, pero quise empezar por esta cubierta. Y en esa parte donde hicimos el chequeo es el spa. Es la parte que, bueno, no se las voy a enseñar en estos momentos. Vamos ahora para otra cubierta. Estamos en la cubierta 5 y aquí pueden mostrar, bueno, pueden ver muchas cosas bellas. Miren desde aquí la vista, los ascensores panorámicos. Esta cubierta 5 es una de las principales porque es donde está un bulevar lleno de tiendas con todos los detalles. Una cosa importante, que las tiendas no abren cuando están en puerto. Ellas abren ya después cuando estén en alta mar, y lo más importante es que ya bajan los precios por completo. And to maintain our way of life. This morning we are honoured to have amongst us veterans from all walks of life. Tener niños y estar en un altar. Tu belleza, eso no se me olvida. Ni tus besos y tus chistes al azar. Quiero ser el hombre de tu vida. Tener niños y estar en un altar. Tu belleza, eso no se me olvida. Ni tus besos y tus chistes al azar. Quiero ser tu amor. Bueno, esta es una sala que es para tocar algunas bandas. Hay que decir que el teatro coge 3 pisos, ¿no? Recuerden que siempre va a haber 2 actuaciones. Todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven. Enamorados somos dos. Mami, te lo digo, tú eres mi abrigo cuando va el sol. Con tu amor, esas nubes grises se vuelven color. Yo con tanto frío tú me das. Los espectáculos en el teatro son gratis, todos los días a las 10:15 de la noche. Los tragos que se pidan aquí en el teatro, si no está incluido en el precio, habría que pagarlos. Es que sin ti no es lo mismo, amor. No escuchemos lo que
Bueno, aquí podemos ver de todo. Aquí tenemos una discoteca silente. Es decir, cada uno con sus cascos tienen diferentes músicas y está en dependencia del color que tenga cada casco. Entonces, todo el mundo baila a su aire y nadie se preocupa por qué música está oyendo del que está al lado. Entonces, a disfrutar. Que baila, no lo sé. Es la conga, la bamba, que está bailando. ¿A dónde va? ¿Es una conga lo que está bailando? Yo creo que sí. Se fue. Bueno, otra de las actividades también es el karaoke. Lo que sucede es que casi todas las canciones son en inglés. Bueno, aquí fíjense en el detalle este de los ascensores, como tiene, son panorámicos. Ahora vamos a subir hasta el piso 11, que es donde están las demás cosas. Bueno, aquí tenemos una zona de descanso en el piso 11. Y un poco más adelante van a ver ya lo que es los jacuzzi. Y aquí la piscina con su bar. Vamos aquí por el piso 11, que hay más piscinas. Fíjense el detalle de la protección, que donde quiera hay un salvavidas para cuidar de las personas. Y siempre por donde quiera puede haber un bar. Más jacuzzis de los pequeños, que son para niños y para mayores aquí. Y una gran pantalla que ahí ponen videos musicales. Hay que decir que en esta gran ciudad, porque esto es una gran ciudad, hay juegos de todo tipo, ¿no? Ahí tenemos el tenis de mesa, incluso hay un calendario para hacer diferentes días durante la semana lo que es torneo, ¿no? Sean de voleibol, de fútbol, de lo que es tenis mesa, de golf, de todo. De todo. Aquí en deporte puedes ver la diversidad más grande que puedas pensar. Bueno, un detalle, en todos los cruceros no hay helados gratis. Aquí lo pueden ver. Royal Caribe dispone de esta heladería a tiempo completo. Ahí vemos la familia como quiere comer helado ahora. Ahí vemos la niña degustando su helado de chocolate. Bueno, ahora les voy a mostrar la cubierta 12. Ya pueden ver que aquí las vistas son paradisíacas. Este es el puerto de Estocolmo. Bueno, y ahí hay pequeños cruceros que son los que van desde aquí hasta Tallinn y otros lugares. Aquí la cubierta 11 se ve mucho mejor, ¿no? Más panorámica. Esta vista también desde aquí. Qué preciosa.
Ahora fíjense en la protección, eso nunca lo había visto en ningún crucero. Y bueno, dirán, bueno, ¿cuántos cruceros? Este es el crucero número 10, cogido por las Islas Griegas, por lo que es todo Mediterráneo, y también cogí uno que lo pueden ver en nuestro canal, y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que veas todas las aventuras que vamos a grabar. Pero hay uno que está en nuestro canal que es un crucero alemán de la compañía AIDA, y fue por todas las Islas Canarias y también por Madeira, que es una isla preciosa de Portugal. Y ya que esa protección de los salvavidas, así todo el tiempo parado ahí vigilando todos los detalles, nunca lo había visto. Y hay una cosa importante también, ahora con el tema de las medidas, el aforo está reducido, y si está reducido, en parte es bueno, porque es verdad que 3.000 o 4.000 personas aquí para comer, para todo, es un poquito complicado. Y fíjense en el detalle, aquí arriba, como hay también una cafetería que a la misma vez es un gran mirador. Bueno, esta vista de aquí para el otro lateral del puerto no está tan atractiva, aunque hay una torre, parece de radio, bastante curiosa, ¿no? Allá a lo lejos vemos como un barco pirata, por lo menos. Otras vistas de la piscina que ahorita le enseñé. Bueno, aquí en el piso 12, en la proa, bueno, para los que no tengan los términos de marinero, proa es la parte delantera del barco. Esto es también un lugar para descansar. Muchos hacen ejercicio. Y la popa la veremos ahora, que es toda la zona de deporte. La popa es la parte trasera del barco. Les doy algunos datos de este barco, pero este barco tiene de eslora, que son 325 metros. Estamos hablando de una cifra bastante grande. Eslora quiere decir la longitud, el tamaño total, el largo. Y de manga, que la manga se refiere al ancho del barco, casi 50 metros. Y son 15 cubiertas. Ya se tienen que ir familiarizando con el tema de estos conceptos. Cubiertas son los pisos, que bueno, muchas veces lo van a ver que dicen deck en inglés. Ahora estamos en la cubierta 13. Y esta zona más bien es la parte de donde está el parque acuático, donde están las pistas que son para varias cosas, porque lo mismo se preparan para lo que es baloncesto, que para fútbol, que para cualquier cosa. Ahí lo ven. Aquí ven cómo practican también cancha o pádel. De todo un poco. Aquí hay una competencia en estos momentos. Y ahora vamos a visitar el parque acuático. Bueno, recuerden que esta es la zona de juego. Aquí los juegos son interminables. Aquí tenemos los toboganes gigantescos estos. Te dan algo de miedo en realidad, porque te sale por fuera hasta del barco. Y esto sí está impresionante, porque esto es un simulador de surf. Miren eso, señores. Bueno, este parece que es un profesional. Ya me verán a mí cayéndome ahí más de 15 veces.
No se me olvida ni tus besos y tus chistes al azar. Ahí al fondo ven también la pared para escalar. Y bueno, para subir y tocar la campanita cuesta trabajo porque se inclina bastante la pared. Pero bueno, posteriormente les voy a estar enseñando algunos videos de algunas de estas atracciones. Y espero tocar la campana. Recuerden siempre suscribirse para que no se pierdan ninguna de estas aventuras. Fuerza. Yo no sé dónde le aprendió a hacer eso. Ya no tiene fuerza ya. Ya, claro. Ya está rendido ya. ¡Vamos! Uno más. Bueno, ahora vamos a ver la famosa pista de hielo. Por aquí. And then bring them back. Come about 10 minutes before and we'll provide space. Ahí tenemos la pista de hielo. Vemos la familia como ya están preparando sus boticas para el patinaje. Indiscutiblemente mi familia no sabe patinar y aquel está haciendo el intento allá, pero lo veo muy difícil que salga del lado de lo que es la baranda. También se dan espectáculos en la pista de hielo, los verán a continuación. Three, 1, 2, and 3, and 1, 2, 3, again. Bueno, ya estamos ya saliendo de aquí de Estocolmo. Bueno, todos se están preguntando una pregunta al ver todo este video del crucero, que es ¿cuánto cuesta? Pues se lo diré. El crucero cuesta 4.000 euros. Eso incluye lo que es el crucero más los vuelos desde Madrid hasta Estocolmo. Claro, haciendo escala en Frankfurt, ida y vuelta.
y está claro que ahí falta todavía el precio de lo que es los vuelos desde Canarias hasta Madrid y también el hospedaje en Madrid, porque no puedes ir el mismo día para llegar a Madrid e irte para el vuelo de Estocolmo. El vuelo de Estocolmo sale a las 6 de la mañana, entonces está claro de que hay costes adicionales que tienes que agregarle a todo este precio. Y también aclarar que en ese coste del crucero de los 4.000 ya está incluido lo que es las propinas. De lo contrario tendrías que pagar al final del crucero a razón de 12 euros por persona por día. Entonces ya todo eso está incluido en los 4.000. Bueno, ya estamos saliendo de Estocolmo y mañana lo que tenemos previsto es visitar la isla Visby, que es la isla más grande que tiene Suecia. Y es medieval, es toda una belleza. Así que no dejes de suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas aventuras. He tratado de grabar los dos extremos del barco porque pues donde quiera hay cosas interesantes. Bueno, como ya les dije, van a ver muchos videos sobre este barco. Espero les haya gustado. No se vayan sin suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao.